Primero es necesario definir qué es la disfonía y corresponde a la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. Hay que diferenciarla de la afonía, que es la pérdida total de la voz, y también hay que recalcar que una disfonía puede llevar a una afonía. En la historia clínica es muy importante la anamnesis. Después de haber realizado toda la parte de filiación, se sigue con la enfermedad actual, posteriormente los antecedentes médicos y quirúrgicos, los antecedentes sociolaborales y la medicación. Es importante que no saltemos ninguno de estos porque son muy imprescindibles. En la enfermedad actual, generalmente el paciente va a llegar y va a referir ronquera, pero es importante indagar acerca de a qué él denomina el ronquera porque hay varios síntomas de la voz y generalmente los pacientes toditos los denominan como ronquera. Hay que indagar acerca de procesos catarrales en vías altas, de enfermedad viral herpética, tos grave incoercible o intubación endotraqueal, puesto que todos estos pueden producir una lesión en las cuerdas vocales o la laringe. También es importante preguntar acerca de cómo fue el inicio, si fue un inicio progresivo o fue un inicio súbito. En caso de que fuese un inicio súbito, podríamos estar sospechando una hemorragia de cuerdas vocales. Y la duración igual es importante para saber si es que esta afección es crónica o es aguda. Posteriormente pasamos a los antecedentes médicos. En los antecedentes médicos vamos a indagar acerca de enfermedades respiratorias. En estas, las que tienen mucha importancia son el asma y el EPOC. No solamente por la patología en sí, sino porque son tratadas con corticoides inhalatorios y estos generalmente pueden causar una disfonía, pero esta es reversible una vez que se corta el tratamiento. También podría ser un tumor que podría ser una compresión del nervio laringeo recurrente. En las enfermedades gastrointestinales tenemos que prestar atención en lo que sería un síndrome de Cherry, que es un reflujo faringolaringio, es decir, que el contenido gástrico va a la parte superior de lo que sería la faringe y posteriormente la laringe. También tenemos que indagar acerca de enfermedades neurológicas como ser el Parkinson, en enfermedades endocrinas, el hipotiroidismo y la radioterapia. En antecedentes quirúrgicos, generalmente se le puede preguntar al paciente si es que ha tenido alguna operación bajo anestesia general, puesto que así sabremos que fue intubado y la intubación puede causar lesión de las cuerdas vocales. Los antecedentes sociales y laborales. Primero hay que indagar acerca de si consume tabaco, alcohol o café, puesto que estos favorecen el reflujo faringolaringio del que ya les comenté anteriormente, y también hay que ver acerca de la deshidratación. La deshidratación puede estar muy ligada con el café o el alcohol, puesto que son diuréticos. También en la parte laboral hay que indagar acerca del uso excesivo de teléfonos o si es que está trabajando en lugares muy ruidosos, puesto que realiza más esfuerzo para poder hablar. Y hay lo que se denomina la voz profesional, que es cuando una persona tiene un trabajo en el cual la voz es indispensable, como por ejemplo los locutores, y a causa de eso le esfuerzan mucho. Hay que indagar acerca de la medicación que toma el paciente. En este cuadro podemos ver unos cuantos ejemplos. Los antihistamínicos, como la loratadina, pueden causar una deshidratación. Los antihipertensivos hacen que las secreciones sean más espesas. La vincristina, que es utilizada en el tratamiento contra el cáncer, en el esquema CHOP, puede causar parálisis de las cuerdas vocales. Los AINES, que generalmente la mayoría de los pacientes los consumen, pueden causar hemorragia de cuerdas vocales. Y la beclometasona, que es un corticoide inhalatorio que se usa en el asma y el EPOC, puede causar laringitis, deshidratación o micosis faríngea. La valoración de la voz es muy subjetiva, puesto que es muy difícil poder diferenciar una voz fisiológica de una patológica. Para esto hay distintos métodos. Ahora vamos a hablar del método de Grabs. El método de Grabs tiene 5 parámetros, que son el grado, la ronquera o aspereza, la voz aérea o soplada, la astenia y la tensión.
Cada uno se lo puntúa de 0 a 3 y después de los resultados se hace el total. Si obtenemos un valor de 0 es una voz normal, un valor de 1 es sin alteraciones o estas son discretas, un valor de 2 es una alteración moderada y un valor de 3 es una alteración vocal extrema. También es importante saber que el paciente que tiene disfonía puede tener algunas alteraciones en lo que es la calidad de vida que tiene, sobre todo para relacionarse con las demás personas. Para esto se utilizan diversos cuestionarios y hay algunos que son estandarizados, como por ejemplo el que vemos aquí, que es el índice de discapacidad vocal. El índice de discapacidad vocal, este caso es el número 10 porque hay varios y hay algunos que son resumidos, pero tiene 3 variables. Tiene la variable funcional, que es la que vemos en este momento, la variable física y la variable emocional. Cada una de estas tiene 10 afirmaciones y el paciente las puntúa de 0 a 4. 0 significa nunca, 1 casi nunca, 2 a veces, 3 casi siempre y 4 siempre. Una vez que el paciente realizó esto, podemos realizar el total del puntaje y ver cuál es el grado de discapacidad vocal que éste tiene. Si es de 0 a 30 es leve, si es de 31 a 60 es moderado, de 61 a 90 es severo y de 91 a 120 es grave. Para la valoración de la eficiencia vocal tenemos que tomar en cuenta 3 parámetros. Primero, la evaluación del componente respiratorio. Esto lo vamos a hacer a través de la espirometría. Luego tenemos que dar una valoración aerodinámica con aplicación a la fonación, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, el fonetograma. Para la evaluación del componente respiratorio, como les anticipaba, tenemos que hacer una espirometría. Y para la espirometría obviamente necesitamos un espirómetro. El espirómetro es un equipo que mide el volumen y el flujo del aire pulmonar. La espirometría es una prueba que nos ayuda a diagnosticar patologías restrictivas, obstructivas o la combinación de ambas. Estas patologías tienen características diferentes en la espirometría y las vamos a observar más adelante. Bueno, las indicaciones médicas para la espirometría son principalmente el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su diagnóstico diferencial con el asma. También nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento de las enfermedades obstructivas, monitorizar la enfermedad respiratoria y evaluar el riesgo preoperatorio de un paciente que tenga una enfermedad respiratoria. Para entender un poco más sobre la espirometría tenemos que hablar un poco sobre fisiología y sobre los volúmenes pulmonares. En los volúmenes pulmonares vamos a encontrar el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. El volumen corriente es el volumen que se moviliza durante una respiración normal y este es de 500 ml. El volumen de reserva expiratoria es la máxima cantidad de aire exhalada después de una respiración normal y es de 1000 ml. El volumen de reserva inspiratoria es la máxima cantidad de aire que se puede inhalar después de una inspiración y es aproximadamente de 3000 ml. Y el volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una expiración máxima. Una vez que conocemos estos volúmenes, podemos hablar de capacidades. Hablar sobre la capacidad vital, que es el volumen máximo exhalado después de una inspiración máxima. Y esto correspondería a la sumatoria de los 3 volúmenes iniciales que hemos visto: los volúmenes de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen común, ¿no? Luego de eso tenemos la capacidad pulmonar total, y la capacidad pulmonar total obviamente es
lo mismo que la capacidad vital a la que se le suma los volúmenes residuales que tengamos. Para la evaluación del componente respiratorio en espirometría, necesitamos sí o sí saber dos capacidades también. Primero, la capacidad vital forzada, que es la capacidad vital, pero que se da en una aspiración forzada. Y luego el volumen expirado en el primer segundo, que tenemos que saber que en el primer segundo es cuando se expira la mayor cantidad de aire, y que cuando hay una obstrucción, este volumen expirado en el primer segundo está disminuido. Luego de eso, como podemos observar en la pantalla, tenemos las capacidades y los volúmenes puestos en gráfico. Y también tenemos sus valores, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en el de aquí, que es el que les decía que es el volumen corriente, que es de 500 ml. Bueno, esta es una curva de espirometría de un hombre de 30 años. Como lo dice en la parte de arriba, es una curva normal. Entonces lo que podemos observar es que en el primer segundo, como pueden observar acá, se ha expirado una gran cantidad de aire, ¿no? Y eso correspondería al BEF1. El BEF1 de esta curva es de 4,3 litros. La capacidad vital forzada es de 5,10 litros. Y esta ecuación de aquí abajo no es más que el índice de Tifenot, y es el que nos va a dar una normalidad o no en la prueba espirométrica final. Es decir, que si esta prueba se encuentra por debajo de 80% o por encima de 120%, quiere decir que la prueba está alterada, es decir, que podemos encontrar una patología. Esta es una curva de una patología respiratoria obstructiva. Es un hombre de 44 años y, como les anticipaba, el BEF1 va a estar disminuido. Es de 3,3 litros. Y lo podemos ver en la gráfica, porque este es el tiempo en segundos y, como podemos ver, tarda mucho más tiempo en expirar que el paciente de la anterior gráfica. Luego de eso tenemos la capacidad vital forzada, que va a estar ligeramente aumentada. Pero lo que nos interesa es principalmente el índice de Tifenot, que, como les anticipé, si es debajo de 80% es patológico. En este paciente el índice de Tifenot es de 61%. Entonces, por eso tendríamos un defecto obstructivo en la interpretación de leve a moderado. Luego tenemos una curva restrictiva de un paciente de 33 años de edad. Este paciente, como podemos observar, no tiene una ventilación apropiada de carácter restrictivo, es decir, la capacidad de estos pulmones de llenarse de aire está muy reducida. Podemos observar que el BEF1 es muy reducido, pero si lo comparamos con la capacidad vital forzada, son similares. Mientras que el índice de Tifenot se encuentra dentro de los parámetros normales, pero lo que nos importa en este caso sería la capacidad vital forzada, para que nos dé una idea de más o menos la patología de este paciente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la valoración aerodinámica de la fonación. Y eso no es nada más que la interacción entre el mecanismo valvular de la laringe y el flujo de aire pulmonar. Sabemos que el mecanismo valvular de la laringe está dado por diversos órganos, diversos aspectos anatómicos que tenemos, por ejemplo la glotis.
El tiempo máximo de fonación es uno de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta en la valoración aerodinámica de la fonación. No es nada más que el tiempo en el que una persona es capaz de mantener una fonación sostenida de una vocal. Hay que aclarar que esta fonación tiene que ser de manera media, es decir, que el paciente no produzca la fonación de manera exagerada, no se lastime al producir la fonación. Entonces, que tiene que ser una fonación de cualquiera de las vocales, pero de una manera con un volumen moderado, no alto, para que no se lastime. El tiempo máximo de fonación. En este tiempo máximo de fonación, lo que tenemos que evaluar es si el paciente tiene un problema en la función respiratoria, en el cual disminuye la presión subglótica y la fonación también disminuye, o si tiene un problema en la glotis. El problema en la glotis generalmente es un defecto de cierre. Entonces, mientras el paciente está hablando, el aire corre en mayor cantidad y se pierde. Es decir, mientras habla, tiene que volver a tomar aire para continuar la conversación. Entonces, lo que podemos ver acá es que los valores normales en los hombres son de 25 a 35 segundos y en las mujeres es de 15 a 25 segundos. Otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta es el cociente fonatorio. Y no es nada más que la capacidad vital entre el TMF. Y eso nos va a dar el cociente fonatorio. Los valores normales son de 155 a más o menos 45 ml por segundo. Y si estos son mayores, pensamos en escape de aire, como hemos visto en el anterior, en una falta de cierre de la glotis. Bueno, luego de eso tenemos el índice SE, para lo que vamos a tomar en cuenta el TMF para la S, que es la relación del flujo aéreo expiratorio con los dientes incisivos, es decir, que el paciente va a hacer esto. ¿Ya? Mientras que el TMF para la A, que es la relación del flujo aéreo expiratorio en el tiempo, para la relación con el flujo aéreo expiratorio se utilizan las cuerdas vocales. O sea, en sí es que los dientes detienen el flujo de aire, mientras que si se pronuncia una vocal, no hay nada que detenga el flujo aéreo. Entonces, en una patología laringea, como lo vamos a ver ahora, que sería la defonación vocal, los valores van a estar disminuidos en la fonación de la sílaba, mientras que los valores van a estar disminuidos los dos cuando esta sea respiratoria. Los valores normales son de 0,95 y 1,1, o sea, dividiendo, ¿no? en el índice. Y por último, el fonetograma. El fonetograma es el registro de la intensidad máxima y la intensidad mínima que es capaz de generar un sujeto en 2 segundos. Es decir, cuando pronuncia una vocal fuerte o una vocal y después pronuncia una vocal disminuida de volumen. O sea, es la intensidad mínima. Y sirve para valorar la severidad de la disfonía y su mejoría tras el tratamiento. Este es el campo focal que se forma con los decibeles que podemos ver acá, después de la toma de varias intensidades. Bueno, continuando con el tema, vamos a exponer lo que es la valoración logopédica del paciente con disfonía. O sea, vamos a ver
más que nada cómo se evalúan a los pacientes que tienen alteraciones vocales, ¿no? Vamos a empezar con lo primero, que es la anamnesis, y ese es en la pantalla tenemos el listado, el orden que hay que seguir. Bueno, empezamos con la anamnesis. La anamnesis, como sabemos, es el interrogatorio, ¿no? Esto nos indaga a recaudar lo que es información. La información más relevante que tenemos es el problema que representa para el paciente, la historia cronológica de la disfonía y cómo vive con el problema. Bueno, como parte de la anamnesis tenemos lo que es la identificación personal. Dentro de esto, algo muy importante en el que hay que hacer énfasis es para qué utiliza lo que es la voz el paciente, porque hay pacientes que utilizan lo que es la voz como medio laboral, por ejemplo, cantantes o locutores. El motivo de consulta, o sea, ¿cuál fue la primera preocupación o la preocupación más importante que llevó al paciente a acudir al médico? Puede ser ya sea el especialista. Algo muy importante que hay que diferir en este punto es ver si el paciente ha ido por voluntad propia o si simplemente ha ido recomendado, ¿no? Por un médico, ir al otorrinolaringólogo, por ejemplo. Otra cosa importante es la cronología de la disfonía, o sea, el día vocal. Es decir, desde cuándo inició la disfonía y las fluctuaciones que tiene a lo largo del día. O sea, qué cosas hace el paciente que pueda exacerbar, ¿no?, el dolor. Por ejemplo, gritar puede ser uno de las causas, ¿no?, para que tenga disfonía. Los hábitos inadecuados y antecedentes de abuso vocal. Los hábitos inadecuados, por ejemplo, tabaco, alcohol y antecedentes de abuso vocal, es por ejemplo cuántas horas habla al día o con qué intensidad habla por el día, ¿no?, en el día. Antecedentes familiares, ver si los pacientes, o sea, sus familiares han tenido igual algún antecedente de alteración vocal. Otras alteraciones que influyen sobre el aparato fonador pueden ser alteraciones respiratorias, vocales, digestivas, incluso endocrinológicas. Entonces eso es muy importante porque hay que indagar en todos estos puntos. Y tratamientos anteriores, he tenido intervenciones quirúrgicas incluso. Bueno, ahora la evaluación funcional. O sea, la evaluación funcional comienza de lo que es la anamnesis. Algo muy importante que hay que mencionar es que hay que evaluar todo tipo, en todas sus modalidades de la voz, es decir, desde lo que es la voz coloquial, la proyectada, la llamada, la cantada. Es muy importante y recalco que hay que empezar lo que es la valoración funcional desde el momento del interrogatorio, es decir, desde la anamnesis. La análisis de la cualidad timbre vocal. Es muy importante porque el timbre vocal es la descripción de cómo es y cómo se oye una voz, el conjunto de características que identifican una voz. Básicamente, la cualidad o timbre vocal es el color que tiene la voz, es decir, lo que hace diferente una voz de otro tipo de persona. Y esta valoración siempre está, más que nada la valoración, como ya hemos dicho, de la voz siempre está sesgada, ¿no?, o sea, es decir, es muy subjetiva por el operador, ya que depende mucho de su estudio sociocultural del examinador. Pero dentro de esto podemos ver tipos de alteraciones como lo que es la voz ronca, áspera, soplante, susurrante, fluida, bitonal, hipernasal, entre otras. Ahora, lo que es los parámetros de resonancia, emisión y articulación. Esto es muy importante porque la resonancia, aquí tenemos la resonancia, es un fenómeno físico que consiste en el esfuerzo de determinadas frecuencias del espectro de un sonido y la amortiguación de otros. Es decir, nosotros tenemos lo que es una caja de resonancias. Esta está compuesta por lo que es la laringofaringe, la cavidad vocal y la cavidad nasal. Estas tienen que estar en perfecta armonía, ¿no? Si una va encima de la otra, tenemos alteraciones en la resonancia. Algunas pruebas que podemos hacer es la prueba de Kutzmann, la colocación de la voz y el color de la voz, digamos, para valorar, ¿no?, este aspecto de lo que es la resonancia. Las características de la emisión. Tenemos que decir que la emisión tiene lo que son tres componentes: el ataque vocal, el cuerpo y la filatura o el final. El ataque vocal es cuando inicia lo que es el discurso, ¿no? El cuerpo es cuando lo mantiene y filatura es cuando llega al final. Y un componente máximo es el tiempo máximo fonatorio, que ya lo han explicado anteriormente, que es cómo mantiene, ¿no?, la voz el paciente. Bueno, la articulación es igual a otras valoraciones que tienes: la articulación, la prosodia y la resistencia vocal. La articulación es básicamente articular, significa pronunciar definitivamente las consonantes. Esto es muy importante. La prosodia es la melodía del habla
y la resistencia vocal, es decir, mantener lo que es una conversación habitual sin que haya fatiga o una fatiga demostrable, ¿no? Que le haga parar al paciente. Otras pruebas que tenemos ya es la evaluación de la respiración, evaluación de la intensidad, estructura fonoarticulares, evaluación corporal, ya que todo el cuerpo influye a la hora del habla, incluso la elevación de hombros y demás, y análisis de la acústica. Bueno, ahora vamos a ir con la otra parte del tema, que es la voz normal y la clasificación de las disfonías. Algo muy importante es que, como ya hemos explicado a lo largo de la exposición, no existe lo que es una voz normal, o tenemos el término de voz normal muy entre comillas, igual lo que es el término de clasificación de las disfonías, ya que no está totalmente estandarizado cuándo es una voz normal o cuál es una adecuada clasificación. Bueno, esto lo voy a hacer más claro a lo largo de la exposición. Bueno, a manera de introducción, o el concepto que he podido sacar, es que una voz normal es aquella que presenta un máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo, aceptación estética para el oyente y un nivel adecuado de volumen, tono y flexibilidad acorde con la edad y el sexo. Voz normal es la que se percibe como una voz sana. Esto básicamente es una definición bastante subjetiva, ¿no? Y algo muy importante es que engloba muchos aspectos, desde lo estético hasta lo carácter funcional. Entonces esto vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, como ya les he mencionado. Bueno, criterios generales sobre lo que es la voz normal. Algo muy importante es que para tener lo que es una voz normal tenemos que evaluar lo que es el timbre, el tono, el volumen y la flexibilidad. Es decir, no hay una evaluación totalmente subjetiva de lo que es voz normal, o mejor dicho, no hay una evaluación totalmente objetiva de lo que es una voz normal, pero podemos objetivarla de la mejor manera evaluando los parámetros que ya les he dicho, lo que ya les mencioné. Por ejemplo, el timbre. El timbre debe ser de carácter agradable. El timbre es el color de voz, es decir, lo que hace, las características que hace que una voz sea diferente a otra. El tono, básicamente si es agudo o grave, esto debe ser adecuado a la edad y el sexo, ¿no? Es algo muy importante. El volumen debe ser apropiado para mantener una conversación adecuada, es decir, para que el receptor pueda captar adecuadamente lo que dice un emisor. Y otra cosa importante es que no debe ser lo suficientemente alto como para llamar la atención, ¿no?, de un tercero. La flexibilidad debe ser adecuada. La flexibilidad es las variaciones que hay del timbre y del tono, ya que la voz nos sirve para expresar lo que son sentimientos, ¿no? Entonces, para hacer énfasis en algunas cosas o en otras menos énfasis, es que hay esta flexibilidad. Entonces, para ser más objetivo lo que es la valoración de la voz, tenemos lo que son estos 4 puntos muy importantes. Ahora, la voz patológica. Se considera que hay un trastorno de la voz cuando su timbre, tono, intensidad o flexibilidad difiere de las voces de los demás personas del mismo sexo, edad y grupo cultural. Como ya hemos dicho, alteraciones de los 4 componentes que ya les he mencionado anteriormente. Disfonía como un signo de enfermedad. Algo muy importante que vamos a ver es que la voz, o alteraciones en la voz, como en este caso disfonías, nos puede dar diferentes tipos de afectaciones, desde ser un signo de enfermedad, un síntoma de enfermedad o trastornos comunicativos, ¿no? Porque la voz, algo muy importante que hay que recordar, es que nos sirve para comunicarnos y relacionarnos, ¿no?, con las demás personas. Entonces, algo muy importante y algo a tener en cuenta que tiene que tener el médico es que tiene que descartar cualquier que sea una alteración como la disfonía, que sea causa de cualquier tipo de enfermedad. Una vez descartado eso y tratado lo que es la enfermedad de base, que trata lo que es la disfonía, podemos tratar cosas secundarias, ¿no?, como es la estética o, por ejemplo, la estética. Por ejemplo, la estética de la voz, que hoy en día es muy importante, ¿no?, porque refleja lo que es la imagen de la persona. Entonces tenemos otra cosa que es la disfonía como síntoma de enfermedad, y aquí tenemos 3 situaciones: que se perciba como anormal tanto por el médico como por el paciente. Entonces ambos deciden investigar, ¿no?, la causa de la disfonía, que el médico esté convencido de la necesidad de investigar y tratar un trastorno vocal, pero no el paciente. Esto es cuando muchas veces el médico sobreestima, ¿no?, lo que es el síntoma, y que el paciente esté convencido de que su voz está alterada, aunque el médico crea que el problema es trivial o inexistente. Esto es más que nada cuando el paciente se está recuperando, ¿no?, de un procedimiento quirúrgico. Ahora, disfonías como trastorno de la comunicación. Esto es muy importante y esto hay que tener muy en cuenta, porque la voz también puede evaluarse como un instrumento de comunicación, y esto es fundamental porque tenemos que preguntar al paciente cómo
las alteraciones o la disfonía altera su día a día, y más que nada desde el punto de vista laboral. Acuérdense que muchas personas utilizan como medio de trabajo fundamental lo que es la voz, por ejemplo cantante o locutores, incluso otros profesionales utilizan como vehículo de su profesión, ¿no? Por ejemplo vendedores o profesores utilizan mucho lo que es la voz, y el simple hecho de relacionarnos con otros individuos es una función muy importante que tiene la voz, que no hay que olvidar. Entonces hay que tratarlo también esto. Algo importante igual que hay que mencionar es que la clasificación de las disfonías está todavía no está estandarizada. Los libros más clásicos la clasifican como orgánica y funcional, pero hay que tomar otros parámetros, y aquí tengo un listado de los parámetros que hay que tomar, que lo entiendan los miembros de todas las disciplinas involucradas en el trastorno de la voz, que informe de la presencia o ausencia de las lesiones, que la usen congruentemente los profesionales del cuidado de la voz y que sea totalmente objetiva. Algo muy difícil porque lo que es la voz normal todavía no está totalmente objetivizada el término o cuándo es una voz normal, ¿no? Es algo muy subjetivo y está sesgado, ¿no? Como ya les he mencionado, por el operador. Y aquí es la clasificación, les dejo la imagen de la clasificación que le he podido sacar. Obviamente trata de englobar los parámetros que ya les acabo de mencionar, y amplía un poco más, ¿no?, la clasificación de los libros más tradicionales como orgánica y funcional. Ya, ahora continuando lo que es el tratamiento de las disfonías y ya habiendo entendido los anteriores acápites que hemos visto ya, vamos a ver que los principales fármacos usados en la disfonía son los mucolíticos, los antitusígenos, los corticosteroides, los antihistamínicos y los antiinflamatorios no esteroideos. El objetivo de ver bien lo que son los tratamientos de las disfonías es una clara comprensión de lo que es la farmacocinética, farmacodinamia, de lo que son las reacciones adversas y las interacciones farmacológicas de lo que tienen estos fármacos, y la existencia de un tratamiento a las disfonías farmacológico. Como vemos, uno de los pilares para que haya una homeostasis de lo que es un ciclo vocal estable, tenemos lo que es la viscosidad adecuada del moco, la hidratación laringea, que hay que hacer mucha énfasis. Esto nos ayuda a que disminuya las fuerzas de contacto glótico durante las distintas emisiones. Es decir, que si esto está regulado normalmente, entonces no hay un mecanismo traumático en lo que son la glotis. ¿Por qué había dicho que hay que poner una mayor énfasis en la hidratación laringea? Porque alrededor con una ingesta de 2 litros o más, 2 litros y medio, la viscosidad del moco está completamente regulada. Hay que poner énfasis en lo que son en ambientes secos con una humedad del menor al 50%, como es en nuestro medio. Deberíamos obligarnos a la ingesta adecuada de lo que es el agua, ¿no? Ya, para hablar empezando a hablar de los fármacos, los mucolíticos, tenemos las propiedades: propiedad expectorante, propiedad mucolítica y propiedad demulescente. Vamos a enfocarnos en las dos propiedades, mucolítica y demulescente. La propiedad mucolítica es la capacidad de variar la calidad físico-química de las secreciones para que su expulsión sea más eficaz y cómoda. Esto es importante, ya que si el paciente no tiene una adecuada expulsión, entonces no se debería dar lo que son los mucolíticos. Y la propiedad demulescente nos dice que la capacidad de conseguir que la mucosa esté poco irritada en caso de tos o aclaramiento persistente, que como vemos la tos es uno de los signos sintomatologías más comunes de lo que es las disfonías. De los fármacos mucolíticos tenemos lo que es la tripsina. La tripsina deshace la unión de las mucoproteínas con su propiedad fibrinolítica, ¿no? Deshace lo que es las secreciones fibrinosas y hemorrágicas, ¿no?, por su acción fibrinolítica. También tenemos unas presentaciones en vía oral y en aerosol.
Ahora vamos a hablar de lo que son los productos asulfurados, que estructuralmente por la química se dividen en acetilcisteína y carbocisteína. Estos fármacos reducen la viscosidad del moco al romper puentes disulfuro de las proteínas. Hablando más sobre la acetilcisteína, que es la que más he estudiado, entonces vamos a ver que al romper la viscosidad del moco, al romper los puentes disulfuro de las proteínas, va a reducir la viscosidad y por lo que va a haber una mayor fluidez de lo que es el moco. Esta se puede dar en dosis de mayor a los 7 años, una dosis de 600 miligramos cada 24 horas o de 200 miligramos cada 12 horas. En pacientes de 2 a 7 años se debe reducir la dosis a la mitad y en pacientes menores a 2 años tiene que darse 200 miligramos cada 24 horas máximo. La acetilcisteína se ha visto que se da casi excepcionalmente en cuando la mucosa es demasiado abundante, ¿no? También tenemos el ambroxol, que disminuye la viscosidad del moco y aumenta el aclaramiento del muco ciliar. Y la guanilfenicina tiene unos efectos demulescentes sobre la mucosa faringiolaringea, ¿no? Casi específicamente sobre el epitelio, por lo que se ha visto su eficacia con el aclaramiento laringio sobre todo. Entonces, ¿cuál es la repercusión de los mucolíticos? Por ejemplo, se ha visto que para la emisión, una correcta emisión de la voz, que ya se ha hablado, que no es lo mismo una emisión de cualquier persona como de los profesionales que cantan. Entonces, un exceso en lo que es el moco y la fluidez que va hacia la parte del glotis hace perder las notas agudas, por ejemplo, en los cantantes. También tenemos lo que son los fármacos antitusígenos. Para hablar de los fármacos antitusígenos, debemos saber el origen. Este origen se clasifica en esta tabla que podemos ver. Pueden ser irritantes de las vías respiratorias, lo que causa la tos, secreciones de origen rinosinusal, reflujo gastroesofágico, que es muy común, uno de los síntomas que es la tos, los procesos infecciosos de las vías respiratorias altas y los procesos inflamatorios, ¿no? Debe estudiarse si la tos es irritativa o productiva, y en este caso último se valorará lo que son las características del esputo. Esto para una mayor clasificación de la etiología correcta de lo que nos puede estar causando la tos y de causa faríngea. Ya, como vemos el desglose de esta diapositiva, los antitusígenos se van a dividir en dos porciones, ¿no? Lo que es la acción central y la acción periférica. La acción central va a inhibir lo que son los centros pulvares de la respiración. Los fármacos pueden tener actividad opioide, como vemos aquí, la codeína y la dihidrocodeína, y los que no tienen acción opioide, como el dextrometorfantos y la falmoquidina. La acción periférica podemos dividirnos los fármacos de acción tópica y los intravenosos, como la lidocaína, y las sustancias demulescentes, como la carboximetilcelulosa. Dentro del tratamiento de las disfonías también es preciso tocar lo que son los medicamentos de la medicación digestiva, de origen digestivo, debido a que una de las mayores causas de disfonía es lo que es el reflujo gastroesofágico. Entonces, acá podemos ver una tabla en la que nos muestra la patología laringea ligada a lo que es el reflujo gastroesofágico, que nos van a causar un reflujo gastroesofágico, nos puede causar una laringitis crónica, los granulomas de contacto,
la paquidermia de la comisura posterior, la laringitis hiperplásica y las estenosis subglóticas, ¿no? Como mencioné, las más importantes, como vemos acá, estas imágenes son causadas justamente por el pH muy elevado del ácido que ha ido refluido, ¿no? hacia la parte de la glotis. Ya, como podemos ver aquí, los bloqueadores H2, como la ranitidina, cimetidina, famotidina, tienen una eficacia entre el 60 y el 70%, y podemos ver acá las dosis. Y el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, los inhibidores de la bomba de protones tienen una eficacia casi entre el 90 al 100%, con las dosificaciones de 40 miligramos diarios por 6 meses y una terapia mantenida de 20 miligramos después de este. Los corticosteroides, que podemos ver que se dividen de acción corta, como la cortisona y la hidrocortisona, la de acción intermedia y las de acción prolongada. La que más se utiliza para este tipo de patologías laringias son la prednisona y la metilprednisolona. Y por último, lo que son los AINES, podemos ver la clasificación acá, por lo que todos estos fármacos, los corticosteroides y los AINES, debe tomarse cautela por la gastroagresividad que tienen. Bueno, continuando un poco con el tema, yo voy a hablarles sobre lo que va a ser la terapéutica, más o menos de la disfonía, como ya se ha hablado antes. Para empezar voy a comenzar con lo que es la rehabilitación vocal. La rehabilitación vocal ha sido concebida para eliminar la vocalización incorrecta o abusiva y restablecer una voz eficiente. Se va a tener dos categorías básicamente, que van a ser la de terapia directa y la de terapia indirecta. La de terapia directa va a ser la que se va a centrar en aspectos mecánicos o físicos, es decir, los que se basan en los que el paciente ha adoptado una forma incorrecta y potencialmente perjudicial para producir la voz. La segunda categoría va a ser las de terapia indirecta, que son básicamente los aspectos psicosociales del paciente, como ser la educación, el entrenamiento auditivo y los programas y hábitos de higiene vocal que tiene cada persona. La rehabilitación vocal va a tener básicamente 4 indicaciones, que son las que se muestran. La primera va a ser la indicación absoluta con el objetivo de resolver trastornos vocales cuando los tratamientos quirúrgicos o farmacológicos no están indicados. La segunda va a ser como tratamiento inicial en aquellos casos en los que se puede evitar el tratamiento médico o quirúrgico o incluso en los que está indicado. La tercera va a ser antes o después del tratamiento quirúrgico para maximizar la voz a largo plazo. Y la cuarta va a ser como tratamiento preventivo para preservar la salud vocal. Algo que hay que recalcar es que el tratamiento quirúrgico va a ser aún más beneficioso si va precedido de un número de sesiones que sean de rehabilitación vocal, que sea primordialmente en la reeducación del componente fonatorio. Ya, un poco voy a explicarles por qué la rehabilitación vocal es la terapia vocal de elección en lo que es la disfonía por tensión muscular. Va a ser la terapia de elección, ¿por qué? Porque va a combatir lo que es la hiperfunción vocal, que, como dice ahí, es el principal objetivo terapéutico. ¿Cómo va a combatir esta hiperfunción vocal? Va a ser con la reeducación vocal. Es decir, en estos casos se va a enseñar al paciente a evitar esfuerzos musculares inapropiados que impidan un buen rendimiento vocal y así lograr una buena o mejor emisión de la voz. Algo que es importante es que la reeducación vocal en estos pacientes
va a lograr sobre todas las otras terapias un mejor rendimiento. Algo que tenemos que tener en cuenta es que que como cualquier otro tratamiento, la rehabilitación vocal tiene que ser individualizada, es decir, que no para todos se debe seguir el mismo programa y la misma duración. Un poco hablándoles de las limitaciones de la terapia vocal, primero voy a empezar diciendo que para cada paciente el tratamiento va a ser eficaz en medida en la que el paciente esté convencido de su necesidad. Es por eso que nosotros como terapeutas deberíamos brindar una información veraz y realista de lo que de todo el procedimiento y también el pronóstico que va a tener esta rehabilitación en cada paciente. Hay que asegurarse de que el paciente comprenda de por qué esto es útil, de que se motive y de esta manera también nos colabore y coopere más en lo que va a ser la rehabilitación vocal. Las limitaciones, como hablábamos, van a ser según las patologías. Para empezar, en las disfonías psicógenas o de conversión, en las que el paciente tiene una base neurótica o una personalidad que se somatiza, un problema de personalidad que esa persona lo somatiza en lo que es la laringe, es decir, somatiza sus conflictos psicológicos. Este tipo de pacientes va a ser los que hacen el uso de la voz prácticamente lo que se llama una voz cuchicheada, y a veces incluso sufren episodios de lo que es la afonía. La técnica de recuperación va a consistir no en ridiculizar al paciente porque tenga esta afección, ni en negarla, sino más que todo en demostrarles que no es imposible que ellos recuperen su habla y atacar el problema directamente desde su causa. Esto quiere decir que para la rehabilitación también necesitamos un apoyo en lo que es los conflictos psíquicos, ¿ya? Esa va a ser una limitación en esa patología. En la siguiente patología, que es la disfonía espasmódica, vamos a tener que es relativamente ineficaz. ¿Por qué? Porque a veces no es suficiente. Es por eso que se debe combinar con un tratamiento farmacológico para que se mejore la calidad de la voz y así se prolonguen los efectos de esta terapia. Ya para continuar voy a hablar un poco sobre lo que es el tratamiento logopédico. Para empezar tenemos que tener una definición clara de lo que es la terapia vocal. Esta definición va a ser: la terapia vocal es el proceso para llevar la voz a un nivel de adecuación que el paciente alcance para suplir sus necesidades laborales, sociales y emocionales, sabiendo que no todos vamos a lograr lo que es una voz normal, ya que este va a ser como se ha explicado antes, un término bastante subjetivo. La terapia vocal va a ser un conjunto de técnicas no quirúrgicas utilizadas para mejorar la calidad vocal, modificar los comportamientos y reducir el tratamiento laríngeo. Es importante para esta terapia vocal tener el diagnóstico otorrinolaringológico. ¿Por qué? Porque en base a esto es en lo que vamos a trabajar, para que el terapeuta sepa en función a qué debe trabajar, o sea, en función a qué debe debe enfocar su tratamiento y en función a qué síntomas él tiene que trabajar. Otra cosa que tiene que tomar en cuenta es la personalidad y la motivación del paciente. Esto es importante porque si el sujeto está dispuesto el sujeto está motivado, va a estar dispuesto a colaborar. Algo bien importante es que desde la primera cita se le debe explicar al paciente qué es lo que se va a hacer y sobre todo el pronóstico, para que el paciente no cree falsas expectativas y de esta manera se desmotive y ya no colabore con lo que vendría a ser la terapia. ¿Ya? Algo que es importante es que los terapeutas también tienen que brindar apoyo, tienen que brindar también seguridad al paciente y tienen que trabajar sobre todos los datos ya obtenidos anteriormente. El tratamiento logopédico va a tener los siguientes objetivos. Estos van a ser eliminar el trastorno vocal, prevenir la recidiva, mejorar las funciones vocales eliminando los síntomas y lograr una comunicación efectiva que se adapte a las necesidades vocales de cada paciente.
para así conseguir la mejor voz posible en función a la situación laringea ya existente. Algo importante es que debe buscarse el mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento de la voz, y esto se consigue mediante 4 puntos. Una función respiratoria y vocal correcta con adecuada coordinación fonorrespiratoria, la ubicación de la gama tonal óptima, el enriquecimiento de la voz con armónicos y una mejora de la articulación. La duración es difícil, o sea, no se puede determinar tiempos exactos, pero porque depende de muchos factores. Pero en líneas generales lo que podemos decir es que para una disfonía funcional se necesita aproximadamente 3 meses con una frecuencia de 2 sesiones por semana para un tratamiento logopédico de esta patología. Ya, el abordaje terapéutico, van a haber diferentes tipos de abordaje para la rehabilitación de la voz. Estos van a ser básicamente lo que son 5. El primero va a ser la sintomática, luego la fisiológica, la etiológica, la psicológica y la ecléctica. Para empezar vamos a hablar de la terapia vocal sintomática, que va a ser la que se basa en corregir lo que son los síntomas vocales, respiratorios y de resonancia. ¿Para qué? Para que de esta manera se mejore lo que es la patología. Algo que es importante es que este tipo de terapia va a ser la que nos va a proporcionar resultados inmediatos, que van a ser los resultados que van a motivar al paciente para que siga con la terapia. Pero si no se corrige la causa que ha estado originando esta disfonía, va a ser muy recidivante. Y es por eso que se ha establecido una lista para la intervención. Es la que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. La he enlistado de esta manera porque son todas las que establece la lista de intervención. Ya como segunda terapia vamos a tener a la terapia vocal psicológica. Esta terapia vocal psicológica es la que identifica y modifica los trastornos emocionales asociados al problema de la voz. Parte de la base de que siempre hay causas emocionales subyacentes. El tercer pilar va a ser la terapia vocal etiológica. Esta es una de las más importantes, ya que va a consistir en eliminar las causas que han originado la lesión. Si se logra eliminar la causa, la posibilidad de recidiva es prácticamente inexistente. Sin embargo, si no es posible identificar la causa y eliminarla, claramente la disfonía va a recidivar. La cuarta va a ser la terapia vocal fisiológica, que es la más reciente y la que trata de modificar la actividad fisiológica inadecuada. Esta intenta lograr el equilibrio de los sistemas respiratorios, de resonancia y vocal, mejorando el tono, la elasticidad y el balance de los músculos laringeos, y desarrollando de esta manera desarrollar una mucosa de las cuerdas vocales que sea una mucosa sana. Algo importante es que la terapia fisiológica es la que da resultados en pacientes con alteraciones estructurales mínimas y en disfonías neurológicas. El quinto pilar o la quinta terapia va a ser lo que es la terapia vocal ecléctica, que busca la producción de una mejor voz y una comunicación más efectiva. Esta es muy buena en lo que son las disfonías orgánico-funcionales, como las que son producidas por nódulos y granulomas. Continuando con la explicación de rehabilitación vocal, yo les voy a hablar un poco de lo que son trabajo en las disfonías funcionales, trabajo en las disfonías orgánicas funcionales y trabajo en las disfonías orgánicas. Ahora vamos a ir con el trabajo en las disfonías funcionales. Tenemos que tener primero un concepto de lo que son las disfonías funcionales. Estas se presentan por un mal uso o un abuso vocal que llevan al sujeto a realizar esfuerzos inadecuados, que como consecuencia van a tener una fatiga vocal y una alteración del timbre en la voz. Como primer objetivo frente a estas disfonías funcionales, tenemos que determinar los comportamientos del mal uso o el abuso. La gran mayoría de estas disfonías funcionales son por hiperfuncionalidad, es decir, que son disfonías hiperfuncionales.
Es importante recalcar que en estas disfonías se va a tratar la causa del origen de la disfonía. Ahora, en esta disfonía lo que se busca es en la terapéutica frente a esta disfonía se busca reordenar la fisiología alterada, mejorar la situación de la faringe, dar pautas de higiene vocal, que posteriormente lo haremos, y enseñar técnicas adecuadas para tratar las diferentes disfonías. Ahora, un ejemplo de disfonía funcional es el falsete mutacional. Este es un tipo de disfunción funcional que se presenta en personas de edades avanzadas, es decir, como adultos, que van a seguir teniendo una voz infantil. No han llegado a realizar lo que es la muda vocal. Para la terapéutica en frente de esta disfonía, el paciente debe utilizar una voz de pecho estable que se adapte a su edad y sexo. Ahora tenemos otro ejemplo, que son las disfonías psicógenas. Estas están producidas más que todo por trastornos psicológicos, es decir, que en una imagen de laringe no se encuentra ningún tipo de trastorno. En estas disfonías el timbre de voz va a estar alterado. Lo que se debe hacer frente a estas disfonías es derivar al psicólogo. Ahora vamos a hablar de lo que son el trabajo en las disfonías orgánico-funcionales. Estos van a ser un tipo de disfonías funcionales de manera crónica. Van a estar diagnosticadas de manera tardía. Como están diagnosticadas de manera tardía, se producen cambios en los tejidos, los cuales son nódulos, pólipos, pseudoquistes y el edema de Reinke. En la terapéutica, frente a estas alteraciones en los tejidos, algunas van a tener remisión y otras no. Los nódulos son aquellos que van a remitir, los pólipos no remiten, en la mayoría de los casos. Ya. Frente a esas alteraciones que se producen en los tejidos, vamos a tener diferentes caminos en lo que es la terapéutica. Frente a los nódulos podemos realizar una rehabilitación vocal, indicando a la persona que va a seguir con los nódulos, pero estos no van a tener una alteración o no van a producir ninguna alteración en lo que es su vida cotidiana. Pero también se le puede indicar que puede ir a una intervención quirúrgica. Frente a los pólipos y los quistes, el único camino que tenemos es la cirugía. Y frente al edema de Reinke, tenemos que eliminar primero lo que son los factores causales. Generalmente está causado por lo que es el tabaquismo. Ahora vamos a tener lo que es el trabajo en disfonías orgánicas. Como concepto se tiene que las disfonías orgánicas, la causa primaria de estas disfonías es un trastorno de tipo orgánico. Ahora, en la terapéutica frente a estas disfonías, como objetivos tenemos que lograr la mejor voz posible de la situación laringea existente, desarrollar compensaciones fonatorias con las estructuras que hayan, enseñar al paciente a aceptar la nueva voz. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la higiene vocal. Les vamos a dar unas pautas que están dirigidas a la prevención e incluyen medidas sobre la propia persona, el ambiente y la voz. Ahora, para que haya una correcta higiene vocal, para que sea efectiva, el paciente debe conocer la importancia de esto. Hay recomendaciones sobre el ambiente, recomendaciones sobre la voz y recomendaciones sobre la persona. Vamos a hablar sobre las recomendaciones sobre el ambiente. Vamos a tener tres. Una de estas es evitar hablar en ambientes muy secos o en lo posible intentar utilizar humidificadores. Después, la segunda, evitar los cambios bruscos de temperaturas. La tercera, no inhalar productos químicos u olores fuertes que irriten o sequen nuestra mucosa. Ahora, recomendaciones sobre la voz. Como dijimos, entre todas estas recomendaciones, las disfonías funcionales se causan por un exceso en el momento de utilizar la voz. Entonces, las recomendaciones serían no hablar en ambientes ruidosos, no chillar ni hablar gritando, no carraspear ni toser fuerte, ya que estos van a ser comportamientos traumáticos sobre nuestras cuerdas vocales.
También tenemos no hablar en exceso, no utilizar aire residual. Esto se refiere a que cuando estamos hablando y ya se nos termina la capacidad de hablar o el aire que tenemos y seguimos hablando así, eso significa no utilizar el aire residual. Hablar en el tono óptimo e hidratarse constantemente. Esto es lo más importante, hidratarse de manera constante. Ahora, las recomendaciones sobre la persona. No fumar, evitar el consumo de cafeína, teína y alcohol, porque el exceso de estas bebidas va a producir una posterior diuresis y vamos a producir lo que es una menor hidratación a lo que son las cuerdas vocales. El alcohol también, que es irritante. Descansar correctamente, evitar las bebidas muy frías y muy calientes y mantener una alimentación sana. Son recomendaciones sobre la persona. Bueno, llegando al último, llegamos a lo que es la conclusión. Tenemos que saber que todos los cuidados de la voz deben explicarse y comentarse al paciente para que comprenda perfectamente su importancia y necesidad y colabore al máximo. Cada persona es responsable de su salud en general y también de su voz. Es un trabajo indelegable y debemos concienciar al paciente de la necesidad del autocuidado de su voz y elemento primordial de la comunicación humana. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal.